Así que vamos a orar a nuestro Dios y a decirle lo mismo que le dijo el salmista David en el Salmo 16. No hay para mí bien fuera de ti. Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú eres la satisfacción de nuestra alma, porque fuera de ti nada queremos en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier otra cosa. Señor, en ti nos refugiamos porque en ti confiamos, porque tú eres nuestra porción, nuestro refugio. Tú eres quien nos hace felices realmente. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Señor, queremos deleitarnos en ti. Queremos regocijarnos en ti y aprender a descansar en ti como descansaba David. Un varón que confiaba en ti plenamente. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y este servicio, permítenos deleitarnos, permítenos regocijarnos y escuchar tu palabra con un oído espiritual abierto para creer a tus palabras, para creer al mensaje y al mensajero. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos un tiempo de bendición, un tiempo de victoria, un tiempo de gloria y de manifestación divina. Padre, te lo pido en el glorioso nombre del Señor Jesús, que envíes una vez más la lluvia del Espíritu Santo, el poder y la unción de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Señor, que todo este lugar esté bajo la gracia divina, bajo la gloria tuya, bajo tu dominio total y absoluto. Tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Gracias te damos una vez más, Señor, y ponemos este servicio en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a alabar y adorar al Señor con todo el corazón. Y vamos a orar por la palabra para que Dios nos hable el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Dios mío, porque hemos podido deleitarnos, Señor, en la alabanza, la adoración. Y en este momento, Señor, disponemos nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Dios mío, Señor. Queremos, Señor, cambiar. Queremos que seamos transformados a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a retener, a guardar, Señor, y a atesorar, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, Señor, en nuestras vidas, Dios mío. Presentamos este tiempo, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estaba leyendo las cartas del apóstol Pablo y me llamaba mucho la atención porque la verdad que cada vez que uno lee las cartas del apóstol Pablo siempre digo, Señor, ¿cómo has usado a este hombre, verdad? Es increíble cuando uno dice, era un hombre valiente, un hombre que era prácticamente imposible de detener. A él lo apedreaban, al día siguiente se levantaba como si nada y seguía predicando. Lo azotaban y él seguía predicando. Lo encarcelaban, lo soltaban y volvía a predicar. O sea, no había manera de detenerlo, ¿no? Sin duda alguna, lo que sí está claro que estaba respaldado por Dios. Eso está claro. Porque humanamente es imposible prácticamente hacer lo que hacía este hombre. Las fuerzas venían de Dios. Él era el que le daba la fortaleza, la sabiduría viene de parte de Dios también, ¿no? Y veíamos cómo Dios respaldaba a este hombre. Dice que en su segundo viaje va a visitar a ciertos lugares, va a Filipo, y ahí el Señor lo usa de una manera muy especial. Ahí no había sinagoga. Él cuando iba a diferentes lugares, lo primero que siempre hacía era buscar una sinagoga para acercarse a ese lugar y exponer el evangelio, ¿verdad? Pero ahí en Filipo se ve que no había una sinagoga, sino que se reunían, ¿verdad?, ciertas personas en el río, y ahí se acercó él también y comenzó a exponer el evangelio. Ahí vemos que una mujer, el Señor le puso una inquietud en su corazón de acercarse y escuchar lo que él estaba exponiendo, y dice que esta mujer se convirtió, tanto ella como su familia, se bautizaron. También vemos que un soldado que estaba custodiándolo, estaba vigilando cuando él estaba en la cárcel, también fue expuesto el evangelio a esta persona, y dice que él también creyó, no solamente él, sino que su familia. Pero podemos decir que, oye, qué bueno, qué extraordinario cómo Dios usaba al apóstol Pablo. Sí, pero detrás de todo esto padecía, sufría. Porque yo te he puesto lo bueno, pero es que él entró a la cárcel, él fue azotado, él fue golpeado.
y lo metieron en lo más profundo de la cárcel, ¿sabes? Atado, estaba con un cepo, que era una posición muy complicada de estar, hermano. Y él estaba allí con Silas, no te olvides de esta historia. Pero él no se quejó en ningún momento. Él no se quejó por lo que estaba pasando, por lo que estaba padeciendo por causa del evangelio. Tenía motivo quizás de decir, Señor, ¿pero por qué? Si nada más estoy haciendo lo que tú me pides y me encuentro en esta condición. No, él ahí estaba orando y cantando. Esa era la condición en la que estaba el apóstol Pablo en ese momento, orando y cantando. Y me llama la atención porque la Biblia dice que todos los que estaban en ese lugar les oían, les escuchaban. Ellos quizás estaban diciendo, ¿cómo es posible que este hombre esté cantando y esté orando en la situación en la que se encuentra? Pero es que un hijo de Dios, cuando está en las complicaciones, en las circunstancias, en las aflicciones, cuando canta, alaba, adora, marca la diferencia. La gente se sorprende de esa actitud. ¿Podrían bajarle un poco a las luces, por favor? Marca la diferencia de una manera tremenda. Porque no es normal una persona que cante cuando está pasando un momento difícil. No es normal una persona que esté orando, ¿verdad? En ese con gozo delante del Padre, en medio de una aflicción, una circunstancia. Pero ellos dieron ese testimonio. Y Dios respaldó un corazón agradecido. Y vemos cómo el Señor obró milagrosamente en ese lugar. Dice que hubo un temblor en ese momento que sacudió las columnas de la cárcel. Dice que las puertas se abrieron. Todas las puertas se abrieron. Las cadenas se rompieron. ¿Y qué fue lo que hizo que aconteciera este momento? Un corazón agradecido. En ese lugar había un hijo de Dios que no hacía otra cosa que darle toda la gloria a Dios. Qué bueno cuando le damos la gloria a Dios, porque acontecen milagros, acontecen cosas tremendas cuando tenemos un corazón agradecido. Pero dice que el apóstol Pablo sale de Filipo y se comienza, ¿verdad?, ese viaje misionero, segundo viaje misionero, pero llega a Tesalónica. Cuando llega a Tesalónica se encuentra que ahí el panorama es diferente, es más complicado. Entra a la sinagoga, comienza a predicar en la sinagoga. Dice que estuvo por 3 días de reposo en ese lugar, compartiendo y predicando el evangelio. Pero dice que los hermanos, los judíos en ese lugar, no estaban muy alegres ni muy contentos de la exposición que estaba haciendo el apóstol Pablo, y mucho menos diciendo que Jesús era el rey. Entonces, como veían que se estaban convirtiendo algunos, se levantaron contra él y quisieron amenazarlo y tomarlo, pero dice que lo escondieron y le avisaron que estaban detrás de ellos y querían llevárselo a Silas, Pablo y Timoteo, y ellos se escaparon, se fueron de ese lugar, huyendo, ¿verdad?, de todos aquellos que le estaban persiguiendo. Pero después más adelante dice que llega a otro lugar y es Berea. Dice que los hermanos en Berea sí eran diferentes. Cuando llegaron a la sinagoga, la conducta y el comportamiento de ellos era totalmente diferente. Dice en Hechos capítulo 17, que está toda esta historia, te animo a que lo puedas leer, porque es donde comienza los hermanos en Tesalonicense. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9, pero en Berea comienza del 17 al 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos querían ver si todo lo que era expuesto estaba respaldado por las escrituras, pero no se cerraron, no fueron renuentes, sino vieron a ver si la exposición que el apóstol Pablo estaba haciendo era respaldado y era correcto, ¿verdad? Ahí fue totalmente diferente la exposición de la palabra de Dios. Y ahí estuvo pues un tiempo también el apóstol Pablo. Pero en Tesalónica, al ver el panorama que Pablo dejó, ¿verdad?, habían algunos cuantos hermanos que sí se convirtieron, hermanos que sí aceptaron la palabra del Señor, hermanos que sí decidieron, ¿verdad?, tener ese cambio, esa transformación. El apóstol Pablo recibe una información de Timoteo. Timoteo estuvo en Tesalónica. El apóstol Pablo estaba preocupado a ver si los hermanos seguían firme, porque la verdad que el panorama ahí no era nada fácil. Y él pensó incluso que el esfuerzo que había hecho podía haber llegado a ser en vano, de que quizás no había nadie en la fe firme en ese lugar. Y él envía a Timoteo y Timoteo le da un informe y le dice, ¿verdad?, que sí, que siguen perseverando, que le echas de menos, que los extraña, porque el apóstol Pablo en la carta, y vamos a leer, te animo a que busques por favor en este momento 1 Tesalonicenses capítulo 5, que es donde vamos a estar estudiando, pero toda la carta
El apóstol Pablo expone y dice que les agarró mucho cariño, ¿verdad?, a cada uno de ellos, incluso les agarró un cariño como padres hacia cada uno de los creyentes en ese lugar. Y él sabe el esfuerzo que ellos estaban teniendo en mantenerse firmes de las persecuciones que estaban viviendo. Pero el apóstol Pablo llega a entender y a escuchar de que ellos tienen cierta duda de los que estaban falleciendo. Porque parece ser que se estaba diciendo que los que morían en ese momento no iban a estar con Cristo, que los únicos que iban a estar con Cristo eran los que iban a estar con vida cuando Él viniese en su segunda venida. Y el apóstol Pablo quiere aclarar ciertas cosas y él escribe esta carta. Y vamos a leer, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí le está respondiendo con respecto a la duda que ellos tienen. Le está dando esa esperanza de que todos aquellos que han muerto antes que nosotros, ellos también resucitarán. Y estaremos juntos, ¿verdad?, cuando venga la venida de nuestro Señor. Qué esperanza, qué alegría y qué gozo nos da esta palabra. ¿Sí o no? ¿No te da a ti alegría esta palabra? De saber de que tus seres queridos, aquellas personas a las que tú querías tanto, que han muerto ya, que no están aquí junto con nosotros, que pronto los veremos, que pronto estaremos con ellos, ¿verdad? Por eso es que, hermanos, el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es ganancia. Yo veo que hay personas que se aferran tanto a la vida, se aferran con con una ansiedad que lo que les causa es angustia, tristeza, dolor, por aferrarse a tantas cosas. La Biblia nos enseña que debemos despojarnos de todo, que no nos aferremos a nada ni a nadie, que nuestra vida esté única y exclusivamente para nuestro Dios, y que todo lo que Él decida en nuestras vidas la podamos aceptar y decir: Señor, yo acepto tu voluntad. Aunque muchas veces no la podamos entender, porque créanme que no hay respuesta a muchas cosas en la vida, no las hay. Por mucho que quieras preguntar, no las hay. La muerte de un hijo, que un padre entierre un hijo, no es natural. Eso no es natural. ¿Qué explicación se puede dar a eso? No la sé, no la sé. Pero lo que yo sí sé, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y ¿sabes qué sé también? Que nuestro Dios, siendo todopoderoso, dio a su único hijo. Él también dio a su hijo y murió en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti. Y ahí veo y hay una consolación para aquellas personas que quizás han perdido un hijo, de que nuestro Dios dio también ese ejemplo. Y hay cosas que quizás, por mucho que queramos entender y decir: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué este familiar? ¿Por qué este padre? Hay cosas que no la vas a entender. Pero lo que yo sí sé, que detrás de todo eso hay un Padre que te ama. Y la Biblia dice que ese Padre se compadece de ti. Y que cada lágrima que sale por tus ojos, Él sabe interpretar cada una de esas lágrimas. Y Él entiende el dolor y el sufrimiento por el cual estás pasando. Y el que te da la fortaleza para seguir avanzando es Él. Porque humanamente quizás es imposible que te mantengas de pie. Que esa madre que se encuentra en este momento sola, luchando por sus hijos, porque el padre no se encuentra, porque los ha abandonado, ¿tú crees que eso ha pasado desapercibido delante de Dios? No. Pero es que no solamente delante de Dios, sino que también das ejemplo a muchos creyentes de que Dios está contigo y te da la fortaleza. Que quizás que sin palabras, sin que digas nada, muchos para nosotros eres testimonio de ver tu perseverancia, tu constancia, tu amor hacia Dios. Cómo hay fe delante de Dios y pones todo delante del Señor y el Señor te mantiene firme. Eso habla mucho. Eso habla mucho para otras personas también. Hay cosas en la vida que no vamos a entenderlas, pero lo que sí sé, que Dios nos va a fortalecer en medio de todo esto. Y el apóstol Pablo dice: hermanos, ¿saben algo? Va a acontecer algo, que los que han muerto, ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto va a acontecer. Esto va a pasar. Tarde o temprano, hermanos, esto va a pasar. No des por tardanza las profecías. No des por tardanza la palabra del Señor. Porque esto va a pasar. Y la Biblia dice que tenemos que estar atentos, porque dice aquí, seguimos.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón por la noche. Así vendrá el día del Señor. Yo no sé si tú entiendes lo que quiere decir la palabra que vendrá como ladrón por la noche. En el momento que todos están durmiendo, donde hay más soledad, silenciosamente, para no ser hallado, ¿verdad? O pillado, como podríamos decir. Que cuando digan paz y seguridad, fíjate estas dos palabras tan importantes, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Esos dolores que van en aumento. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién nos está hablando? A nosotros. Nosotros no estamos en tiniebla. Nosotros estamos velando, estamos firmes, estamos pendientes, y no nos va a llegar como ladrón por la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué debemos hacer? Velad y estar sobrios. Sobrio es estar atento, alerta de todos los acontecimientos, de todo lo que está pasando. Y la Biblia nos está exhortando que en esos tiempos tenemos que tener esta característica, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros no somos los de día que seamos sobrios, somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza ¿de qué? De la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya seamos que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Ya sea que estemos con vida o partamos de este lugar, estemos con el Señor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sabes que he dado un estudio, le estoy dando a los jóvenes, donde la Biblia habla muchas veces sobre los unos a los otros? Habla muchísimas cosas y aquí hallamos muchas cosas. Una de ellas es animaos unos a otros. Hoy quizás hay alguien que necesita que le animen. Necesita una palabra, está pasando un momento complicado. Pero sabes, quizás mañana la voy a necesitar yo. Por eso la Biblia dice, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros. Ahora, después que el apóstol Pablo expone todo esto, habla sobre la venida del Señor. Fíjense ustedes desde cuándo Pablo está diciendo todo esto. Hace 2000 años ya Pablo estaba diciendo, hermanos, tranquilo, porque los que han muerto, pronto vendrá el Señor y ellos resucitarán. Y después nosotros, como queriendo decir, vendrá ya el Señor. Él está hablando como que el Señor va a venir en esos tiempos. Y eso fue hace 2000 años. ¿Cuánto más nosotros en estos tiempos, hermanos? ¿Cuánto más cerca está la venida del Señor en estos tiempos que estamos viviendo? Nosotros. Por eso dice, recordaos estas palabras. Recuerden estas palabras, porque a veces nos afanamos y nos angustiamos por todas estas cosas, pero cuando nos recordamos esta palabra, que pronto vendrá nuestro Señor, decimos, ¿y qué necesidad tengo de afanarme por esto? ¿Por qué me estoy afanando por todas estas cosas si mi ciudadanía no está aquí en la tierra? Mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Y estamos aquí por un periodo de tiempo. Somos peregrinos. Y cuando entendemos todas estas cosas, pues llevamos la vida diferente. Y el apóstol Pablo, después que narra toda esta exposición de la venida del Señor, y les habla a todos los hermanos que están en Tesalónica, porque Él les está diciendo y les está animando, porque Él sabe la persecución que ellos están viviendo. Él sabe lo que están pasando en ese lugar, pero sabe que también están firmes en medio de la aflicción. Ahora expone como una especie de exhortación. Esta es la introducción. Ahora vamos a entrar en el plato fuerte. ¿Estás apurado? Ahora viene lo bueno, porque ahora el apóstol Pablo da una lista
de una exhortación, una instrucción prácticamente de cómo debemos comportarnos o vivir en los últimos tiempos y que tenemos que poner en práctica. Esto no es algo de que me lo voy a aprender de memoria, no. Esto es algo tan importante que tenemos que poner en práctica la iglesia. Versículo 12, y presta atención. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, o sea, los lideran en el Señor y os amonestan. Una de las primeras cosas que vemos es que reconozcamos. Pablo dice, hermanos, reconozcan a aquellas personas que trabajan, aquellos que se esfuerzan por el reino de Dios, aquellos que quizás pasan desapercibidos, pero tienen una labor muy importante en el cuerpo de Cristo. Reconozcan a esa persona. Y qué bueno cuando a veces suelo leer, ¿verdad?, los comentarios que muchas personas hacen cuando exponen la palabra y dicen, quiero también dar gracias a los hermanos que cantan en la alabanza. Qué bueno que reconozcan el esfuerzo que hacen cada uno de los que cantan en la alabanza. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que venir un día antes, entre semana, para ensayar. Y hay esfuerzo detrás de todo esto que ustedes ven, hay un esfuerzo en cada uno de ellos. Ellos tienen su familia, tienen trabajo, vienen cansados muchas veces para poder ensayar. Pero ¿sabes qué? Ellos saben que lo hacen para Dios. Y nosotros tenemos que reconocer el esfuerzo que están haciendo ellos. Pero no simplemente ellos, y hablo de ellos porque son los más visibles. Pero también hay muchas personas que no son visibles. La persona que pone el vaso de agua, la persona que pone la silla, los que limpian la iglesia, el que te recibe en la puerta. Hermano, muchas gracias por estar aquí, por estar atento. Hermano, gracias por acompañarme al lugar para poderme sentar. Hermanos, gracias por los que llevan las luces, aunque a veces dan un fogonazo aquí, me dejan ciego, pero gracias. Gloria a Dios por los que están en el sonido, transmitiendo la pantalla, los que ponen las letras. En fin, hermanos, la maestra de la escuela dominical. Hay tantos, que a veces nombrarlo ya me he metido en un terreno complicado. Pero sabes, vamos a reconocer la labor de ellos. Reconocer a aquellos que, hermanos, han trabajado arduamente en la finca. ¿Saben el trabajo que hay detrás de todo esto? Ahora que se inaugure, quizás muchos vamos a estar allí y uno dice, qué hermoso ha quedado eso. Pero ¿sabes? Ha habido un trabajo muy grande detrás de todo esto. Tanto los que han estado colaborando, aportando y los que han dado la labor de esfuerzo también. En todas las áreas ha habido un esfuerzo detrás de todo esto, ¿sabes? Qué bueno es reconocer el trabajo de todo esto. Y la Biblia, Pablo está exhortando, hermanos, reconozcan la labor de las personas. Reconozcan el esfuerzo de cada uno de ellos cuando los amonesten, cuando los exhortan. Reconozcan a todo esto. Seguimos, versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Otra cosa que dice que debemos tener, paz. Tengan paz entre vosotros. La Biblia también dice que tengamos paz los unos con los otros. ¿Tienes paz? ¿Sí? No hay alguien que quizás cuando lo ves dice voy a cruzar la acera porque no quiero pasar enfrente a esa persona. Porque quizás pasa eso. Cuando una persona tiene paz, no se tiene que cruzar la acera. Porque no tiene de qué temer. No tiene de qué huir. Y la Biblia nos exhorta que debemos tener paz, hermanos, los unos con los otros. Si hay algo que está causando una raíz de amargura en tu corazón, soluciónalo cuanto antes. ¿Sabes por qué? Por el bienestar tuyo. ¿Sabías eso? Hazlo por ti. Una persona que se acerca a alguien y le pide perdón o quiera restaurarlo, es un regalo que se hace a sí mismo. No permita que una raíz de amargura crezca en tu corazón porque quizás alguien te dijo algo, cómo te trataron. Acércate. Quizás esa persona ni siquiera es consciente de las palabras que te han hecho daño. Quizás no es ni consciente. Acércate a esa persona y te va a decir, oye, perdóname porque no sabía que te había hecho daño. No sabía que mi actitud te había ofendido como te ofendió. Pero vamos a tener paz entre todos. Vamos a tener esa paz que nos hace vivir tranquilo, que nos hace descansar tranquilo, que nos hace vivir, como dice la palabra. Amén. Otra cosa que nos dice las Escrituras. Seguimos. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Se ve que el apóstol Pablo algo de lo que se dio cuenta en Tesalónica, que no todos estaban por la labor. Porque primero dice, reconozcan a los que trabajan. Porque encima que son pocos, reconózcanlo. Porque hay muchos ociosos.
allí. Hay muchos que verdaderamente quieren estar por la labor, consagrados, servir al Señor, estar activos, pero es que ya no en el ámbito espiritual, sino también físico. Y el apóstol Pablo, incluso en la carta de Primera de Tesalonicenses, dice: hermanos, ustedes saben el arduo trabajo que nosotros tuvimos con ustedes. De día y de noche estuvimos trabajando para no serles carga a vosotros. Y aparte de esto, les predicamos el evangelio. Y esto lo hicimos para dar ejemplo. Yo no veo a siervos del Señor que eran ociosos, sino que estaban por la labor y trabajaban. Y uno que nos da un ejemplo extraordinario, ¿sabes quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor no paraba. Desde muy temprano dice que por la noche era el momento que tenía para descansar, pero que muchas veces de ese descanso iba a la montaña a orar al Padre. Y cuando bajaba y descendía, dice que aún no había salido el sol y ya habían personas esperándolo para que orase por ellos. Y nuestro Señor Jesucristo se ve que aprovechaba bien el tiempo, como lo dice las Escrituras que debemos hacer nosotros. La Biblia nos enseña que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y el apóstol Pablo también, incluso en 2 de los Tesalonicenses, vuelve a exhortar y dice algo tremendo con respecto a trabajar para las cosas del Señor. Y dice: el que no trabaje, que no coma. Porque hay muchos que se están alimentando pero no quieren hacer nada. No, hermanos, aquí hay que trabajar. Y el que trabaja, entonces es digno de su salario, como dice las Escrituras. Es digno de su alimento, pero hay que trabajar. No estar en ociosidad. ¿Sabes? Me recuerda una historia de una mujer que una vez escuché, que es una mujer que no paraba, siempre estaba haciendo cosas para las cosas del Señor, estaba o evangelizando o estaba entregando folletos, era una persona activa en las cosas del Señor, aprovechaba el tiempo en toda ocasión, y en un momento le vino una enfermedad donde se tuvo que ir al hospital y ya no podía moverse, tenía que estar en cama por un tiempo, y ella, algo de lo que echaba de menos era poder llevar el evangelio y poder predicar por las calles. Y se veía tan impotente en ese lugar, hasta que un día, orándole al Señor, le dijo: Señor, ¿cómo puedo servirte aquí? Yo le puedo predicar a las enfermeras o a los que vienen, pero yo no como salía en las calles. Y en ese momento se le ocurrió algo, y una de las personas que le venían a visitar de la iglesia le dijo: hermano, te voy a pedir algo. Te voy a pedir que me traigas todos los tratados que puedas aquí al hospital. Todos los folios, tráemelos. Y le trajo todos los tratados, se los llevaron y le decían: pero ¿cómo vas a evangelizar y a predicar aquí que no te puedes ni mover, no te puedes levantar de la cama? No, el Señor me ha mostrado cuál es la manera que lo voy a hacer. Y entonces todas las mañanas, al comenzar el día, oraba a Dios y agarraba los folletos y los lanzaba por la ventana. Y dice: lo que no puedo hacer yo con mis piernas, lo hará el Señor con el viento. Y agarraba y las tiraba por la ventana. Y oraba por cada uno de ellos. Para su sorpresa, la doctora que le iba a ver agarró un folleto de eso y llegó a la habitación. Y cuando llega a la habitación, ella empezó a darle testimonio de un Dios poderoso y dice: mira, ¿sabes algo? Ayer me encontraba muy mal y vi un folleto en la calle y lo levanté. Y gracias a ese folleto pude tener fuerza para seguir adelante. Y ella dijo: ese folleto lo estiré yo por la ventana. Y Dios te lo llevó a tus manos. Así que, hermanos, ¿sabes algo? El que quiere servir al Señor, sirve al Señor. No hay excusa que valga. No hay dolor que valga. No es que a mí me duele aquí, me duele allá, me duele. Da igual el dolor que tenga. Créeme que el Señor te va a usar porque tú eres un instrumento en las manos del Señor. Y Él te va a dar la sabiduría para que sea un instrumento eficaz. Simplemente dile: heme aquí, Señor. Heme aquí. Estoy dispuesto a servirte como sea. Y el Señor va a hacer esa obra preciosa en tu vida. Amén. Pablo dice que tenemos que exhortar a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, ayuden a los de poco ánimo, porque muchas veces van a necesitar que sean animados por las circunstancias que estén pasando, que sostengáis a los débiles. Cuando estamos fortalecidos en la fe, cuando estamos bien, vamos a ayudar a aquellos que quizás están débiles en la fe. Y decirle: hermano, no estás solo, tranquilo, vamos adelante, vamos a perseverar, ánimo.
que el Todopoderoso está con nosotros, no nos va a abandonar. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esas palabras, créame que es una palabra que arde en el corazón del hombre, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y a veces necesitamos esas palabras de ánimo. Que seáis pacientes para con todos. Fíjate que primero dice que debemos animar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Y después nos habla de la paciencia. Porque sí, es verdad que a veces uno dice, pero otra vez este hermano, otra vez esta persona, pero si no hace mucho le hablé y otra vez me dice lo mismo. Y uno parece que, por eso dice la Biblia, ¿sabes? Ten paciencia. Y uno dice, Señor, ¿cuánto? La misma que te tengo yo por ti. ¿Tú crees que Dios te tiene paciencia? Mucha paciencia. Y si Dios tiene mucha paciencia con nosotros, ¿cuánto más debemos tener nosotros con el prójimo? ¿Cuánto más con las personas, hermanos? Sed paciente. Dice la Biblia que la prueba trae paciencia. ¿Cuántos quiere paciencia? Nadie dice amén, ¿no? Pero hay muchos que dicen, Señor, dame paciencia. Bueno, detrás de la paciencia prepárate que viene una prueba, porque es lo único que te va a llevar a forjar la paciencia, amén. Así que dice que tengamos paciencia entre nosotros, unos con otros. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. En pocas palabras, hermanos, no seas vengativo. No, es que esta persona me hizo esto. Va a ver a lo que le va a pasar. No, hermanos, la Biblia dice que no nos estemos vengando unos con otros. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que lo dejemos todo en las manos del Señor. El Señor dice, mía es la venganza. Soy yo el que tomo la solución en todo esto. Y la Biblia nos enseña y dice, ay de aquel que se meta con uno de mis hijos, mejor es que se amarre un molino en el cuello y se tire al mar antes de que se meta con uno de mis hijos. ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, porque no sabe con quién se está metiendo. Soy tu hijo, Señor. Toca su vida, toca su corazón. No tenemos que estar allí nosotros tomando venganza y decir, bueno, si él se metió conmigo, verá lo que le va a pasar. Si él hizo esto conmigo, verá lo que va a acontecer. No, hermanos, el Señor está muy claro cuando dice, mía es la venganza. Amén. Mirá que ninguno pague mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Fíjate que aquí el apóstol Pablo añade algo, uno para con otros, pero como está hablando entre creyentes, pero después añade y dice, y para con otros, o sea, con todos, tenemos que hacer lo bueno. Para con todos. No, es que, ¿sabes? Yo oro por mi familia. Sí, bueno, me parece muy bien que usted ore por su familia, pero la pregunta es, ¿y ora por los que le persiguen, por los que le hacen la vida cuadrito? No, esa gente, pues el Señor Jesús dijo eso. Orad por los que los persiguen, bendecí a los que los maldicen y amen ¿a quién? A sus enemigos. Eso dijo el Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer? Pues poner en práctica la palabra de Dios. Y si la Biblia nos está enseñando, ¿verdad?, que debemos orar los unos por los otros, que debemos bendecir a los que nos maldicen, pues con esa actitud marcamos la diferencia y demostramos que somos hijos de Dios. Porque es muy fácil bendecir al que te bendice. Es muy fácil amar al que te ama. Es muy fácil, es muy sencillo, ¿sabes? Pero cuando el Señor dice, ama a tu enemigo, ora por él. Sí, pero es que salen unas palabras fuertes contra mí. Bueno, pero tú lo vas a bendecir. ¿Por qué, Señor? Porque tú vas a dar lo que tienes. ¿Y sabes qué tenemos? La presencia del Señor con nosotros. Tú me maldices a mí, yo te bendigo a ti, porque el Señor me ha bendecido a mí. Y el Señor quiere que nosotros demostremos a los demás que somos hijos de Dios por medio de este comportamiento. Así que siempre tenemos que hacer lo bueno para con todos. Amén. Después dice que debemos estar siempre gozosos. La Biblia habla mucho con respecto a esto. Incluso el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, una de las palabras que repite muchas veces es regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. El apóstol Pablo siempre, continuamente está diciendo esa palabra. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, se encuentra en la cárcel.
O sea que Él les está dando ánimo a los que están afuera. Regocíjate en el Señor. ¿Cómo es posible que uno que esté en la cárcel esté dando ánimo a los que están afuera? ¿Cómo es posible que el que está pasando una enfermedad te esté dando ánimo a ti, que te encuentras con una salud increíble? ¿Cómo es posible que el que esté pasando una circunstancia difícil entre la familia te esté dando ánimo a ti, donde tú tienes una vida tranquila? Pero muchas veces es así. A veces vamos a lugares donde vamos a consolar a alguien por la circunstancia que está pasando y terminamos siendo nosotros consolados por esa persona. Pero ¿sabes qué vemos en ello? El amor de Dios. Vemos cómo Dios está en medio de las adversidades y de las complicaciones con las personas. Cómo Dios prepara el terreno. Cómo hay personas que están a punto de fallecer, que se le han diagnosticado cualquier cosa y esa persona tiene su rostro radiante, resplandece. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un corazón alegre hermosea el rostro. Y esa persona está alegre, está contento a pesar de las dificultades, pero sabe que mientras viva es para Cristo y si muere estará con Cristo. Y uno dice, Señor, y esa persona termina dándome ánimo a mí. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que entre más tenga todos a la mano, más te va apagando y más te vas enfriando. Pero es así. La oración más que sale del corazón verdaderamente es los momentos de aflicción, en los momentos de prueba. Es lo que nos acerca cada vez más al Señor. Quizás por eso el Señor permite prueba en nuestra vida, para zarandearnos, para darnos cuenta que tenemos que agarrarnos y aferrarnos a nuestro Dios y que Él es el único que nos mantiene de pie, porque parece que cuando tenemos todo controlado no pasa nada, pero sabes, el Señor permite que muchas veces perdamos el control de muchas cosas para que podamos acercarnos a Él, que Él sí controla todas las cosas, aún las que se nos escapan de las manos a nosotros. Amén. Y el Señor está diciendo que debemos estar gozosos, alegres, que nada robe el gozo, hermano, en tu corazón. Que nada te robe ese gozo, esa alegría que hay en tu corazón. Por eso dice el Salmo 100, cantad, tristes. No, sí Señor, pero es que el Señor no te está preguntando cómo está. Es lo que te está diciendo, si me vas a cantar, cántame alegre. ¿Tú crees que Dios no sabe cómo estás? Claro que sí, pero Él está buscando que le cantemos alegres. Pero no solamente cantar, sino que dice, y servid con alegría. ¿Te das cuenta que la Biblia siempre nos está diciendo y nos está llamando la atención que debemos estar alegres en la presencia de Dios? No sirvas con tristeza, no sirvas con dolor, no sirvas por imposición, porque una persona que sirve, sirve alegre, porque sabes que es la oportunidad más grande y maravillosa para hacer algo para nuestro Dios. Amén. ¿Vas a estar alegre? Ah, bueno, gloria a Dios, qué bueno. Seguimos. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. No es que simplemente vas a orar en momentos oportunos, no. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, recuerden algo, todo el tiempo, en todo momento, donde quiera que se encuentren, oren sin cesar. Da gracias en algunas cosas. No, ¿qué dice? Da gracias en todo. ¿Por qué, Señor, debo dar gracias en todo? ¿Cómo puedo dar gracia en esta circunstancia? ¿Cómo puedo dar gracia por lo que estoy pasando? Bueno, porque te lo dice la Biblia, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿eres capaz de darle gracias a Dios por lo que estás pasando en este momento? ¿Eres capaz de decir, Señor, gracias por esto? Gracias, Señor, por aquello. ¿Eres capaz de aceptar la voluntad de Dios en tu vida? Porque la Biblia lo dice. Entonces quiere decir que el Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Y qué está buscando el Señor? Un corazón agradecido. Un corazón agradecido es lo que está buscando el Señor. Porque un corazón agradecido sabe que reconoce la soberanía de Dios. Ahora, una persona que se queja está diciéndole, Señor, te has equivocado. Pero sabemos que nuestro Dios no se equivoca, ¿verdad? Aunque no entendamos muchas cosas, tenemos que aprender a decir, Señor, gracias. Gracias porque esta es tu voluntad y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Después dice, no apaguéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. No apagues el Espíritu Santo. Ese fuego tiene que arder, como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, aviva el fuego que hay en ti.
Aviva ese fuego, hermano. Y muchas veces ese fuego se comienza a apagar y la pregunta es, ¿cómo empieza a apagarse el fuego? ¿Cómo empieza a apagarse ese fuego del Espíritu en nuestras vidas? Cuando desobedecemos, cuando pecamos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer, cuando dejamos de acercarnos a nuestro Dios, comienza a apagar y apagar el fuego del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Pero la Biblia sí nos exhorta y nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando entre vosotros con himnos, cánticos espirituales. Esa es la forma de avivar ese fuego en nuestros corazones. Y tiene que haber ese fuego en nuestras vidas. Porque la Biblia, ¿sabes qué dice de lo contrario? Dice que la maldad irá en aumento y el amor de muchos se enfriarán. Hay un pámpano, un hielo que ni siente ni padece. Ya no tanto por los demás, sino por ti mismo. Pocas ganas de leer, pocas ganas de orar, pocas ganas de venir a la iglesia. Eso significa apagar el Espíritu Santo. Cuando está el fuego del Espíritu, cuando arde el Espíritu en nosotros, ¿sabes cómo nos damos cuenta? Porque nos redarguye. Porque nos redarguye a leer las Escrituras. Porque nos lleva a orar. Porque nos lleva a ser constante y perseverante en ciertas áreas en nuestras vidas. Pero cuando nosotros menguamos y cuando no hacemos ciertas cosas, entonces estamos apagando el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vamos a comenzar a avivar ese fuego en nuestro interior, hermanos, que no se apague. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Qué importante es examinarlo, estar atento. Absteneos, fíjate aquí esta palabra, absteneo de toda especie de mal. En pocas palabras, evítalas, apártate de todas cosas malas. ¿Sabes que hay gente que le gusta estar en lugares que no deben estar y se deleitan de las cosas malas? La Biblia dice que el que teme a Dios aborrece lo malo y se aleja del mal. Cuando tú lees la característica de Job, dice que era un hombre temeroso de Dios, apartado ¿de qué? Del mal. Apartado del mal. Y nosotros tenemos que alejarnos de todas cosas malas que no vienen de Dios, de todos aquellos lugares donde no glorifican a Dios, de aquellas personas que verdaderamente nos estorban para perseverar en los caminos del Señor, incluso de aquellas cosas que estamos viendo que sabes que no le dan la gloria a Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que nosotros tener muchos cuidados? Porque la Biblia dice que el que teme a Dios aborrece. ¿Estás aborreciendo lo malo o te atrae lo malo? ¿Alguna vez te han dado una comida que tú dices, te dan como arcadas? Por mucho que digas, pero come un poquito. No puedes. ¿Te ha pasado eso? A mis hijos les pasa muchas veces, pero yo le insisto. Y cuando lo prueban, después le digo, come más. Y me dice, no, papá, ya no me apetece. Para que suene más bonito. Pero hay alimentos, ¿verdad? Que uno, incluso olores, sobre todo las que están embarazadas. No sé cómo lo lleva Agustina, pero mi esposa. Habían olores que te dan arcadas, que no puedes con el olor. Bueno, hermanos, eso tiene que causar a nosotros los creyentes el pecado, el mal. Nos tiene que aborrecer, tiene que causar un rechazo. Pero ¿cuándo acontece eso? Cuando te deleitas en Dios, cuando temes de Dios, cuando estás cerca del Señor, cuando estás lleno del Espíritu Santo. Entonces todas estas cosas comienzan a acontecer y ya no sientes atracción por ellas. ¿Por qué? Porque el Espíritu te lleva hacia otro lugar. Hay una pregunta, pastor. Me imagino que al pastor le hacen mucho esas preguntas que te suelen hacer. Dice, ¿esto usted cree que está bien o está mal? Provoca decirle, mira, si te causa duda, déjalo. Ya está. Es malo. Cuando hacen preguntas de duda, provoca decirle, es malo. Porque si la Biblia lo dice bien claro. La Biblia no nos deja con duda. Ay, ¿usted cree que si hago esto, estaré allí o estaré? Mire, hermano, deja de jugar con el límite entre el pecado y la santidad. Inclínate a la santidad absoluta y si tiene duda, déjelo. ¿Me has escuchado? Porque la Biblia nunca causa duda en nuestras vidas. La Biblia es clara y transparente. Y nos habla muy clarito las cosas. Lo que pasa es que quizás hay cosas dentro de nosotros que humanamente nos está tirando. Y la carne tira. Y como dice, es que la Biblia no dice por ningún lado eso. No lo dice. El hecho de que no lo diga no significa que sea malo.
Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos exhorta y nos dice qué es las cosas que debemos hacer. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz que dice, os santifique. Fíjate que dice, el mismo Dios de paz os santifique. Una de las cosas que tenemos que vivir es una vida en santidad delante de Dios. Y la Biblia nos habla hacia nosotros y nos dice santos, ¿verdad? ¿Cuántos son santos? Muchos dicen, sí, hay unos que son santitos, que se creen santitos, pero ¿sabes qué significa la palabra santos? Ya se ha explicado y se ha enseñado mucho aquí en este púlpito. Uno dirán, santos significa apartados, elegidos por Dios. Correcto, muy bien, pero no lo dejes hasta ahí. Apartados y elegidos por Dios, ¿para qué? Con un propósito. O sea que si yo soy elegido por Dios, soy elegido con un propósito. La pregunta es, ¿conoces el propósito de Dios en tu vida? Porque estás con vida para que ese propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y tenemos que mantener esa santidad. La santidad no es algo que yo digo, bueno, he adquirido la santidad absoluta. No, hermano, la santidad es algo que se tiene que luchar día tras día, hora tras hora, minutos tras minutos. Constante y permanentemente tenemos que mantenernos en santidad. Mira, leí la otra vez una historia de un animalito que es totalmente blanco, parece una ardilla. No me acuerdo el nombre de él. Dice que el pelaje de él es absolutamente blanco, que llama la atención el pelaje porque es tan puro y tan blanco que los cazadores lo buscan. ¿Alguien sabe de qué animal estoy hablando? ¿Cómo se llama? Arminio. ¿Cómo? Arminio. Arminio. Búsquenlo. Arminio. Mire, este animal, la única manera que se deja agarrar o agarrar por los cazadores es que cuando sale de su guarida, ¿saben qué hacen los cazadores? Vierten petróleo o algo de color en su guarida a la entrada. Que cuando el animal se ve rodeado y va a agarrar a su guarida y se ve ese petróleo, esa mancha negra, él prefiere dar marcha atrás y ser capturado por los depredadores que ensuciarse su piel con el petróleo. ¿Sabes algo? Así debemos ser nosotros. Si tenemos que dar la vida, la vamos a dar, pero no vamos a manchar las vestiduras que el Señor nos ha dado con el pecado, porque el Señor me ha dado libertad en mi vida y no voy a volver atrás, sino prosigo a la meta. Cuida esa vestidura que el Señor nos ha dado, hermanos. Y Él nos dice, el Dios de paz, que nos santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fíjate lo que está diciendo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guarda tu alma, guarda todo tu ser, guarda tu cuerpo. No, pero es que yo me puedo hacer esto en el cuerpo. Mire, hermano, somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo, cuídalo, para que sea hallado irrepresible cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Todas estas listas que les he dado, yo les he pedido que la pongan al final. ¿Me la pueden poner? Los de la alabanza, por favor. Fíjense, toda esta lista que el apóstol Pablo acaba de dar de una instrucción a unos hermanos que les está diciendo, la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca, pero vosotros tienen que hacer esto. Y todo lo que acabamos de estudiar es esa lista. 14 consejos que he intentado abreviarlo lo mejor posible, donde el apóstol Pablo exhorta que tenemos que poner en práctica. Y quizás en alguno de ellos tú dices, bueno, esto no me suele fallar, pero quizás en algunas dice, esto sí me está costando. Pero sabes, si dice la palabra es porque podemos ponerlo en práctica. Y no es por nuestras propias fuerzas, no es con tus fuerzas, es con la fuerza de nuestro Dios. Porque él termina diciendo en el versículo 24, fiel es el que os llama. El que te llamó es fiel, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Su promesa. Él es fiel, hermano. Si Él te llamó, Él tendrá cuidado de ti. Él va a tener cuidado de cada área de tu vida. Y quizás hay momentos, hay circunstancias, hay cosas que nos cuesten. Claro que sí. Claro que sí. Pero sabes, el Señor nos da la fortaleza.
El Señor nos ayuda a seguir adelante. El Señor nos ayuda a perdonar. Porque una de las cosas que aprendemos cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿sabes qué es? A perdonar. ¿Y por qué? ¿Por qué aprendemos esto? Porque Él nos perdonó. Porque Él nos perdonó. Y si Él me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otros? También aprendemos a tener paciencia los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Él la tiene conmigo. A amarnos los unos por los otros porque Él me amó con un amor incondicional. Y cuando el Señor demanda todas estas listas de hacer los unos por los otros, ¿sabes por qué no los está pidiendo? Porque Él lo hizo por ti y por mí. Y Él solamente está diciendo: haz lo que yo hago por ti todos los días. Que se refleje, que se manifieste ese carácter de Cristo. Que cuando nosotros estamos haciendo algo, ¿sabes que estamos reflejando a Cristo en mi vida? Cristo en mi corazón. Oye, te perdono porque el Señor me perdonó a mí. Oye, yo te amo porque el Señor me amó a mí. Y simplemente hago lo que el Señor hace en mi vida. Porque quiero ser un reflejo de Cristo. Ya no quiero que sigan viendo a Anderson. Quiero que sigan viendo a mi Señor Jesucristo resplandecer en mí. Que cuando la gente te vea diga: eres diferente. Eres diferente. No eres aquel Antonio de niño que conocí desde muy pequeñito. No eres aquella María que te vi desde muy pequeñito creciendo con un carácter que te identificaba. Eres totalmente diferente. Y uno poder decir: claro que soy diferente. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Y ahora reflejo a Cristo. Ahora el Señor me ayuda a controlar mi carácter, mi temperamento. Ahora no busco de ofender a otros, sino busco de restaurar y ayudar a otros. Ya no busco de hacer daño a otros, sino al contrario, de levantar y animar a otros. Ya no busco de llamar la atención, sino al contrario, de pasar desapercibido para que crezca nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos a entender tantas cosas, las cuales el apóstol Pablo las entendió y quiso manifestarlas y establecerlas a través de esta lista a los hermanos en Tesalónica. Ellos no lo tenían fácil, ¿sabes? Como tú y yo no lo estamos teniendo fácil en estos tiempos, ni ninguno de los que están escuchando esta palabra en el país donde te encuentres. No lo tenemos fácil y no lo vamos a tener fácil. Cada vez las cosas irán aumentando y la maldad irá en aumento. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Como dice el pastor, lo mal que se está poniendo todo. Eso es lo bueno, porque es la señal de que ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces hay cosas que zarandean mi corazón, pero cuando yo recuerdo que viene el Señor, hay un gozo que empieza a arder en mi corazón, un fuego que arde en mi corazón, y digo: Señor, y yo angustiándome por esto, que ya viene, Señor, por tu iglesia, que está pronto tu venida. Señor, ayúdanos a alcanzar las almas, a predicar el evangelio, a expandir el reino del Señor. Y todas las demás cosas, déjalas en las manos del Señor, que Él tendrá cuidado de ello. ¿Lo crees? Cierra tus ojos allí donde estás y dale gracias al Señor por su palabra. Dile: Señor, no somos perfectos, pero ayúdame. Ayúdame, Señor, a reconocer la labor y el esfuerzo de otras personas que están comprometidos en tu reino. Ayúdame, Señor, a tener paz para con mis hermanos. Que podamos exhortar, animar o amonestar a aquellas personas que quizás les cuesta más involucrarse en el reino de Dios y están ociosos, pero quizás necesitan ayuda. Que podamos alentar a los de poco ánimo. Que podamos sostener a los débiles y decir: aquí está mi hombro, tranquilo, no estás solo. Ambos vamos a orar para que el Señor te fortalezca. A ser pacientes los unos con los otros, porque no somos perfectos. No hay alguien perfecto y tenemos que tener paciencia. Dile: Señor, ayúdame a no apagar el Espíritu Santo. No quiero apagar el Espíritu Santo. Ayúdame a estar siempre gozoso y que nada robe el gozo en mi corazón ni la alegría, Señor. Que no pague mal por mal, que no sea vengativo, sino que deje todas las cosas en tus manos. Ayúdame a orar sin cesar. Señor, ayúdame a examinarlo todo y a poder retener las cosas buenas
Y lo que no viene de ti, el poder desecharlo y evitar toda clase de mal. Apártame de lo malo, Señor. Aléjame de la maldad. Aléjame de aquel hombre que viene con maldad, de la mujer que viene a hacer maldad, Señor. Aléjalos y quítalos de mi camino, Señor. Guarda mi corazón, guarda mi mente, guarda mis manos, mis pies, Señor. Que todo, Señor, esté ungido y tocado con tu presencia, Señor. Lléname todo mi ser, Señor. Llena mi ser, Padre. Te doy gracias por tu palabra viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, como los hermanos en Tesalónica, que eran personas perseverantes a pesar de las adversidades que tenían, Señor. Estaban firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, a mantener la fe, Señor, en estos tiempos tan complicados y difíciles. Y rogamos, Señor, por aquellos hermanos que quizás están débiles, que están cansados, que están, Señor, con poco ánimo. Señor, fortalécelos en esta hora, Dios mío. Aviva el fuego en sus corazones. Señor, pon una fe genuina en ellos, Dios mío. Ayúdalos, sosténlos de sus manos, Señor. Y no permitas, Señor, que te abandone, sino guárdalos de todo mal, Señor. Guarda sus pensamientos, Dios mío. Incluso, Señor, que vuelvan, Señor, a retomar esa carga que han dejado, que han abandonado. Levanta esos obreros, Señor, que te han dado la espalda. Aviva ese fuego de ese adorador que se deleitaba al adorarte, Señor, en tu presencia. Mira aquel evangelista, aquel predicador, aquel maestro, Señor, que antes se deleitaba al servirte y hoy ha sido, Señor, arrastrado en este mundo, Señor. Yo te pido, Señor, que tu misericordia esté alcanzando y tocando a aquellas personas que se han alejado de tus caminos, Señor. Tráelos de vuelta a tu redil, Dios mío, Señor. Ponlo a nuestro encuentro y que nosotros, Señor, podamos hablarles sutilmente, con amor y mansedumbre, y sean tocados por tu Espíritu Santo, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia por ellos, Señor. Toca sus vidas y sus corazones. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Amén. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.